Hola familia del Vacío al Propósito, nosotros una vez más aquí y bueno, vamos a continuar con el tema que hablamos en el episodio pasado, pero primero yo quiero preguntarle a mi esposo, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿El día de hoy o la semana? Bueno, lo que quieras decirme, contarme, cuéntame cositas. Bueno, yo creo que la semana estuvo muy bien, es muy bien lo que decía hace un par de días. Estuve meditando sobre la palabra, teniendo ese tiempo de oración por las personas y también sobre nosotros, ¿no? Entonces, pues como se enseña o como nos han enseñado, redimiendo mi día, ¿sí? Porque muchas veces vienen pensamientos incorrectos. De repente, la realidad no ayuda muchas veces a creer, a confiar en Dios, ¿sí? O la situación que muchas veces vives. Pero como también nos han enseñado de que nuestra realidad siempre puede cambiar, lo que no cambia es la palabra. Entonces lo que hago es constantemente meditar la palabra para que mi semana realmente esté bendecido y yo pueda estar bien o como mínimo pues medianamente bien, ¿no? Y llegar a la casa como tiene que ser y no de cualquier manera, ¿sí? Entonces yo puedo decir en resumen que estuvo bien. Vale, muy bien. Vamos a retomar o vamos a continuar con el tema que estábamos hablando en el episodio pasado. Estuvimos hablando del peligro de las riquezas. Así es. Entonces, habíamos dicho que el problema no es tener dinero, sino saber en dónde nosotros tenemos puesta nuestra mirada. Y un versículo en el que yo estaba meditando estos días es de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es tremendo darnos cuenta de esto y poder entender este pasaje, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, no está bien tener riquezas, no está bien ser millonario, pero ¿por qué? Porque realmente en nuestro corazón es el amor al dinero. En el lugar donde tiene que estar Dios, en el altar donde tiene que estar Dios, nuestro Padre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tenemos puesto al Dios del dinero, que es el Dios Mamón. Mamón, ¿verdad? así es. Entonces, el problema del ser humano, el problema de las personas es ese. Cuando cogemos y quitamos a Dios, a nuestro Creador, y ponemos a otro Dios, que en este caso es el dinero, porque estamos hablando justamente de esto, de las riquezas. Y dice en el libro de Proverbios que riqueza y honra son la retribución para los que temen a Jehová. Entonces, ¿qué es la remuneración? ¿Qué es tener una remuneración? Es tener un pago. Así es. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice Dios hoy a través de la palabra? Que riquezas y honra son la remuneración, o sea, riquezas y honra es el pago que nosotros obtenemos por el amor y el temor a Jehová. Entonces, miremos que sí es bueno pensar en riquezas y que Dios está interesado en darnos bendiciones, en bendecirnos económicamente. Yo creo que leamos Proverbios 22:4, Sí. donde justamente es lo que estás hablando, donde dice... El versículo que acabo de parafrasear, ¿no? Exactamente, 22:4. Vale. Riqueza y honra y vida. Y vida, me faltó vida. Y vida son la remuneración de la humildad. Ah, ok. De la humildad. Me faltó también. Aquí humildad. Hay algo tremendo que muchas veces se confunde. No tiene nada que ver la humildad con la pobreza, con la escasez. Exactamente. ¿Sí? Porque recordemos que la humildad, que lo contrario a humildad, que es el orgullo, sí, eso se lleva en el corazón. El corazón. La pobreza se lleva en el bolsillo, en la cartera. En la cartera. Entonces, de plano, aquí vemos que algo tremendo, me encanta este pasaje de la Biblia, dice, riqueza y honra y vida son la remuneración. ¿Qué es una remuneración? El pago. Es un pago. Exactamente. ¿Sí? Pero, ¿de qué? Es la pregunta del millón. De la humildad. De la humildad. O sea, cuando somos humildes obtenemos esa remuneración de parte de Dios, que son las riquezas. Exactamente. Vale, y seguimos perfecto. leyendo. Y del temor de Jehová. Humildad y del temor de Jehová. Por eso la palabra es tan clara al respecto, donde dice que Dios se aparta de los altivos, orgullosos, prepotentes. Él se aparta y lo mira de lejos. Mira de lejos. ¿Sí?
Y puede que esa gente se enriquezca y tenga muchísimas cosas, pero no las va a poder disfrutar. Yo creo que vamos a llegar después a ese pasaje preciso, cómo es que la palabra habla con respecto a ese tema. ¿Sí? Vale, pero quiero que me expliques un poquito esto para que yo pueda lograr entender absolutamente todo y que los que nos están viendo también logren entender. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová. Muchas veces cuando se habla de temor de Jehová, uno piensa que tiene que tenerle miedo a Dios. Porque automáticamente, no digo que todos, la mayoría asociamos el temor a Jehová o el temor a Dios con el miedo. Sobre todo aquellos hijos o hijas que han crecido o han sido criados con papás autoritarios, automáticamente lo asocian con miedo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, tiene que ver con el temor de reverencia, de respeto a nuestro Padre que es Dios. Y algo muy importante aquí. Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, pero Sí. también es nuestro Padre que nos ama de una manera incondicional y Eterna. eterna, exactamente. Claro, es súper importante saber y reconocer el significado de lo que es el temor. Porque era lo que tú decías, muchas veces nosotros pensamos que el temor es tenerle miedo, pero temor ¿qué es? Es la reverencia que nosotros tenemos que tener en la palabra. Y algo tan importante que era como un rifirrafe que yo tenía estos días con una persona, que yo le decía es que si yo le prometo algo a Dios, yo tengo que cumplirle a Dios lo que le prometo, porque si no, la bendición se va a romper, se va a, sí, a ver, obstruida, rota. Hay otra palabra. Eh, O sea, que como que no vamos a entrar en ese círculo de bendición, sí, puede ser, ¿sí? pues sí puede ser. Entonces, claro, si yo le prometo a Dios, un ejemplo, yo le digo a papá, bueno, si este negocio me sale, yo cojo oro con ese fervor, con ese amor, y papá, yo te prometo que si me sale este negocio que yo estoy haciendo, yo voy a diezmar y voy a ofrendar. Vale, Ok. el negocio sale y me olvido del diezmo y de la ofrenda. Entonces, ¿cómo pretendo yo que Dios me siga bendiciendo? O en un trabajo, si me sale este trabajo, yo te prometo que yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. No hablemos aquí de dinero, sino que yo te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a hacer mi devocional, te voy a servir. Y nos sale el trabajo y nunca más nos acordamos, ni siquiera nos acordamos el autobús que tenemos que coger para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí eso no es tenerle temor a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la palabra y no estoy cumpliendo con lo que Él me envía a hacer. Entonces, el temor es eso, es honra, es reverencia, es saber que tenemos que cuidar sus principios, que tenemos que cuidar su palabra, que tenemos que cuidar el mensaje que Él nos da. Así es, obedecer. Obedecer. en En defi- definitiva, sí, en conclusión, obediencia. Así es. Bien, quiero que leamos Proverbios 10:22. Esta palabra es clave para que podamos entender y comprender que Dios está interesado en bendecirnos, aunque muchas veces nosotros no queramos prosperar, pero Él quiere que prosperemos. Así es. Si Él quiere que prosperemos, lo hemos dicho más de una vez, la riqueza tiene que ser muy buena en nuestras manos. Claro, sí, pero antes déjame decir esto. ¿Qué dice la palabra? Antes de leer este capítulo, Este ¿qué dice pasaje este pasaje? ¿Qué dice la palabra? Que el que da a un pobre, a Dios presta. presta. Y cuando a uno le prestan dinero, ¿qué es lo que normalmente nosotros tenemos que hacer? Y lo digo así normalmente porque hay gente que como que se le olvida, pero entonces normalmente, ¿qué se hace cuando a alguien le prestan dinero? Devolver. Devolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros le damos a un pobre, a una persona que esté en una situación mala, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿está bien decirlo así? Sí. Bueno, que esté pasando por una mala situación, yo cojo, tomo, le doy a esa persona, siembro en esa persona, Dios sí o sí me va a dar esa retribución, o sea, me va a pagar. Y yo no puedo coger y decirle, no, es que yo no quiero esto, yo no quiero mi casa, yo no quiero mi coche, yo no quiero mi empresa. No, porque Él no la da de una o de otra forma, Él va a hacer que esa bendición nos alcance, nos llegue. Era lo que nosotros comentábamos un poquito detrás de cámaras antes de empezar a grabar, que algunas veces, bueno,
Algunas veces no, yo creo que 2 veces me ha pasado a mí en los 3 años que nosotros llevamos aquí en Colombia, que en determinado momento me he visto como sin mucho recurso y de la nada llega una persona y me llama, me dice, Araceli, es que Dios me ha puesto en el corazón que te siembre esto. Solamente envíame tus datos, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, yo le he enviado los datos y me ha enviado, y justo eso que yo estaba anhelando en mi corazón, me llega. Así es. Entonces, ahí es cuando también se cumple la palabra donde dice que nuestras puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a mí sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos sus reyes. A nosotros. Así que sabemos que Dios está interesado, no, más que interesado, interesadísimo en bendecirnos, en darnos esa provisión económica. Y ahora sí te dejo hablar, mi amor. Es que Bueno, hoy estoy hablando mucho. hoy bien, estamos en Proverbios 10:22, donde dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y uno diría, a ver, ¿y eso cómo es? Eso lo que quiere decir es que Dios nos saca de la pobreza, Así mismo. ¿sí? Y Sí, no añade tristeza. Y el tremendo problema, ¿dónde está aquí? Poner nuestra esperanza, que lo hemos dicho en el episodio anterior y también en este, es de poner nuestra esperanza en las riquezas. Ahora, aquí claramente la palabra dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Y lo que no queremos es la tristeza, lo que queremos es que Dios, además, Él lo quiere hacer, nos quiere bendecir de una manera abundante, así es, así mismo. Mira, es que hay 3 maneras de conseguir o de obtener esas riquezas. de una manera correcta. Primero, Ok, de una manera correcta, creyéndole a Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor, tener súper claro que Él es el que nos provee. Del norte, del sur, del este o del este viene la provisión. así es. La otra, de una manera ilícita, y la otra es dejándonos la vida consiguiendo esas riquezas. Ok. ¿Qué pasa? De una manera ilícita, yo hago un mal negocio o yo estoy haciendo negocios ahí medio raros, Turbios. medio turbios, que era lo que también hablábamos hace un ratito, nosotros que tenemos nuestro emprendimiento. Entonces yo puedo llegar y decir, no, yo voy a empezar a evadir impuestos, que no voy a pagar los aranceles, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, y así pues obviamente voy a obtener más ganancia. Así ¿Y qué es. dice muchas veces la gente? Ay, qué bendición tan grande, mire. Evadí impuestos, no pagué estos aranceles. Gloria a Dios. Gracias, papá, porque tú me estás bendiciendo, porque tú has escuchado mis oraciones o porque realmente esto viene de parte tuya. Pues no. Déjame decirte y bajarte un poquito de la nube, porque ahí eso bendición no es. Eso no viene de parte de Dios. Y a mí me da exactamente igual. Lo voy a decir abiertamente y me pueden ya comentar, me pueden decir lo que quieran, pero yo no me voy a mover ni una coma de la palabra. Si la palabra lo dice, es lo que yo voy a hacer. Y yo jamás me voy a poner de acuerdo en cosas que no tienen que ver con la palabra, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis hijos, ni siquiera contigo que eres mi esposo y que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. No me voy a poner de acuerdo. Entonces, esas personas que nos dicen, ay, ore por mí, es que voy a hacer este negocio, ore por mí, porque es que si me sale este negocio voy a hacer esto. Y después resulta que el negocio es un mal negocio o no va a cumplir con lo que promete, pues, ¿qué pasa? Que ahí nosotros no entramos. Yo no me voy a poner de acuerdo, pues no, no puedo orar por ti, lo siento. Si es un mal negocio, yo no voy a orar para que te salga ese mal negocio. Lo otro, nosotros tenemos nuestro trabajo, que está bien, es un buen trabajo, no es algo ilícito, pero que ese trabajo o ese emprendimiento o ese negocio que yo estoy haciendo me quita el sueño, hace que yo entre en depresión, que entre en ansiedad, que deje de comer, que incluso deje de congregarme, pues eso tampoco viene de parte de Dios. Así es. Porque volvemos Ujú. una vez a lo mismo. La bendición de Dios es la que enriquece Y y no no añade tristeza tristeza. con ella. Otra cosa, decimos muchas veces que el tener dinero o el tener riquezas es malo, que no está bien. Vamos ahí. Un artista, Ujú. un cantante,
un jugador, Un futbolista, un sí. futbolista tiene derecho a comprarse su avión privado, a comprarse su mansión, a comprarse su casa, a tener todos los viajes que quiera. ¿Y qué hace la gente? Lo aplaude. Qué bien, sí, se lo ha ganado, está muy bien, está genial, lo felicitamos, salen por noticias, es un bombazo. Un hijo de Dios, un predicador, un ministro de la palabra, lo hace y ahí qué pasa. No, este ya se está quedando con el dinero de la gente, se está ¿O en qué enriqueciendo con negocio los estará diezmos, metido? o lo empiezan a investigar. Sí, que hace no mucho tiempo supimos de esta noticia, ¿no? Que a un pastor muy famoso, muy reconocido en el ámbito cristiano, no vamos a decir su nombre, empezaron a investigarlo porque decía que estaba haciendo dinero de activo, lavado de activos, perdón, lavado de activos, que estaba haciendo malos negocios, que estaba haciendo esto, lo otro, por debajo de cuerda. Y lo investigaron, lo investigaron, lo investigaron. Él dijo, bueno, si me quieren Durante investigar, 5 años, durante ¿eh? 5 años le hicieron una persecución impresionante. Él dijo, si me quieren investigar, que me investiguen y que investiguen todo lo que quieran. Y todo eso que hicieron, toda esa investigación, pues se fue al suelo porque no encontraron absolutamente nada ilícito. Y Mm, aún así lo difamaron hasta donde ya no más pudieron. así ¿Pero es. por qué? Porque creen que porque somos hijos de Dios, porque somos ministros de la palabra, entonces tenemos que vivir bajo pobreza. Mm, tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, creo que vayamos ahora a Primera de Timoteo 6:17. Esta palabra es preciosa. Estamos hablando del uso del buen uso de las De las riquezas, riquezas. ¿sí? Del buen uso de las riquezas, donde dice la palabra a los ricos de este ciclo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las Las disfrutemos. Qué disfrutemos. palabra más Preciosa. preciosa. Sí, entonces dice a los ricos de este ciclo los manda que no sean altivos. ¿Sí? O sea, no hay riqueza que nos permita que seamos personas orgullosas, altivos, prepotentes. ¿Sí? Es verdad que hay personas sin tener, ya son así. No me imagino cómo serán cuando tengan. Pero aquí la palabra dice que no seamos altivos, que no sean altivos aquellas personas que poseen muchas riquezas, ¿sí? Entonces, ¿tienen el derecho de hacerla? Por supuesto que sí. Claro que sí, ¿Tienen por derecho a disfrutarlo? supuesto. También, Claro que sí. pero Dios no nos permite, ¿sí? Dios no está de acuerdo en que humillemos a aquellas personas que tienen menos que uno. Sí, que seamos prepotentes, altivos y todo lo demás, ¿ok? Sí, mira que algo, perdóname que te interrumpa un poquito. Eh, Ayer escuché una frase y contaba a alguien, ¿no? Que su nieto, que tiene como unos 7 años, estaban en una reunión, estaban hablando y llega el nieto de 7 años y les dice, ¿pero por qué presumen? No presuman. ¿Por qué tienen que presumir? Entonces yo dije, qué tremendo, ¿no? Porque si un niño de 7 años les está diciendo a personas mayores que no presuman, entonces no quiero ni pensar ni imaginar la conversación que esas personas estaban teniendo. Uf, tremendo. Y es lo que tú dices, yo tengo todo el derecho, toda la, El derecho. sí, el derecho, no recuerdo en ese momento la palabra que iba a decir, de tener riquezas, Sí. pero lo que no es de ser orgulloso, Altivo, altivo, prepotente, soberbio soberbio, era la palabra que estaba soberbio. buscando, Ok, soberbio. soberbio, ¿por qué? Yo no puedo menospreciar a los demás Porque tenga un poquito porque más. tenga un poquito O un más poco más. o un poco más, que eso Mm, se ve muchísimo. sí, es Que terrible. entonces que yo tengo un mejor trabajo, que tengo un poquito mejor de estatus y ya empiezo a ofender, a humillar, a menospreciar, a querer callar incluso a la gente cuando habla. Hay personas que dicen, pero a ver, cállate. O sea, mandan a callar a las otras personas por el simple hecho de que no tienen Ujú. Que tienen menos que esa exactamente persona. esa economía como fuerte o que menosprecien incluso muchas veces la labor que otras personas hacen. Que yo tengo mi trabajo y tienen la capacidad de decir, no, es que eso es un hobby. O sea, porque muchas veces, y quizás ha pasado, que dicen que lo que nosotros hacemos es un hobby. Ya. ¿Por qué? Porque trabajamos con las redes sociales, porque tenemos nuestro emprendimiento, entonces eso es un hobby, eso es como para el momento y ya está, eso de nada les sirve.
lo que yo hago me Mm. sirve porque tengo un título universitario, porque tengo un súper trabajo y porque mes a mes me llega un sueldito. Entonces, lo mío vale, lo tuyo No vale. no vale. Qué tremendo. Es tremendo escuchar esto. Bien, entonces continuamos. Y pongan la esperanza y no pongan, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Lo decíamos hace un momento o lo hablamos estos días. eh, Uno puede tener mucho dinero, pero si la esperanza está puesta en ella, ¿qué va a ocurrir? Que si, supuestamente lo tienes en un banco, un lugar, si el banco quiebra, ¿qué va a pasar? Que te quedas quebrado, te En la quedas calle. sin nada, Ujú. ¿no? Y es algo que se ha visto hace muchos años atrás, donde la gente literalmente se tiraba de los edificios porque habían quebrado económicamente. Y eso claramente nos dice que la esperanza que ellos tenían era en, en su riqueza, en lo que tenía, ¿sí? Como decía alguien, yo creo que nosotros nos podemos hacer realmente una autoevaluación si nuestro Dios es la riqueza, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Si nos genera una emoción de altivez, de orgullo, la riqueza que tenemos, el carro que llevamos, ahí nos damos cuenta que realmente la riqueza es nuestro Dios, ¿sí? Y cuando no tenemos, nos queremos tener un tiro, bueno, como aquellas personas que se lanzaban del Del edificio. edificio, sí, Hay literalmente lo claramente, hacían. claramente su Dios, su esperanza era el dinero, El dinero. ¿sí? Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente estamos poniendo toda nuestra esperanza en las riquezas, porque cuando la gente no tiene, ¿qué ocurre? Realmente se sienten tristes, se sienten abatidos, se sienten ansiosos, hasta el punto que dicen, yo no valgo nada, Se deprimen. se deprimen, ¿sí? Hasta la tristeza. Entonces, ahí podemos darnos cuenta realmente, pues, que esa persona ha puesto toda su esperanza en la riqueza. Y lo que Dios nos dice aquí es que no pongamos nuestra esperanza en el dinero, porque en las riquezas, ¿por qué? Porque son inciertas. Ujú. ¿Sí? Como alguien decía, las riquezas tienen alas. ¿Sí? Bien, ¿qué más dice la palabra aquí? Que Claro, está preciosa claro, esta palabra. espérame, solamente quiero hacer este pequeño apunte para que continuemos. Porque mira, ¿qué pasa? Que yo tengo mi Ujú. negocio quiebra. Si yo tengo la esperanza y mi fe puesta en Dios, yo sé que mi fe no muere y que creo en un Dios vivo que de lo imposible hace lo posible. Entonces yo quiebro, ya está, Sí, ¿vale? puedo tomar malas He decisiones. quebrado, sí, he Sí. quebrado porque hice de pronto un mal negocio, por lo que sea, por lo que haya sido. Mira, muchas empresas durante el tiempo de la pandemia Uy, grave. tuvieron que cerrar, tuvieron que quebrar. Algunos no tuvieron la capacidad de volver a levantarse y Muchas. otros sí, y otros vieron ese periodo, ese tiempo Una como una oportunidad. oportunidad para hacer algo diferente y levantarse y conseguir la economía que hoy tienen. Entonces, ¿en quién está puesto de verdad la fe, la mirada, La la confianza. confianza? La esperanza. Exactamente. ¿En Dios o en su dinero o en su empresa? Entonces, por eso lo decimos. Yo puedo quebrar por X o por Y, pero si yo creo en Dios, Él me va a dar la sabiduría. Es que no me la va a quitar, porque yo tengo la sabiduría de parte de Él para volver a hacer ese negocio, a levantarme o a empezar otro negocio de ceros y poder nuevamente a tener esa economía fuerte. Excelente. Mira, me acordaba de algo. De muchas veces hay personas que quiebran, pero cuando esas personas conocen de Dios y tienen su Ujú. esperanza puesta en que Dios los va a bendecir de una manera abundante, de repente eran ricos y ahora son mucho más ricos de Mucho lo más que ricos. eran, ¿sí? Sí. Ahí podemos leer, por ejemplo, ver el libro de Job, que es tremendamente Ay, maravilloso. precioso, ¿Qué más dice la sí. palabra aquí? Dice, estamos en el, En el 18. perdón, el 17, déjame culminar. Sí, ya lo Dice, terminaste, no. no, que Va. a todos le dan la... a ver, dame un segundo. Sí, con él Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Y Disfrutemos. esto es precioso, ¿sí? A los ricos de este siglo, Dios les dice, yo les doy el derecho de que hagan las riquezas y de que la Y que disfruten, la disfruten, ¿sí? claro que Pero que sí. no sean altivos. Claro, Bien. porque mira, yo tengo que tener tan fuerte el Espíritu Santo, tan fuerte la palabra, Ujú. porque tener esa sabiduría y de decir, yo paso la prueba cuando no tenga, porque el no tener una economía fuerte es una prueba, Es una prueba. pero tengo que tener la sabiduría para lograr pasar la mega prueba Cuando tienes cuando la tengo, las riquezas. cuando tengo la riqueza.
Continuamos diciendo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buenos fundamentos, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que es Eterna. lo más importante. O sea, Exactamente. obviamente, no, ahora con esto o con esta última parte no vayan a decir, ay, no es que entonces yo no tengo que pensar en tener mi casa aquí, mi coche aquí, mi negocio aquí, Ujú. porque estoy pensando solamente en la casita que Jesús me está haciendo En el cielo. en el cielo, ¿no? Que hay una canción que dice que cuando nosotros, que Él se fue y nos está haciendo hogar, bueno, pues también lo dice la palabra, pero la gente lo toma como que yo aquí puedo vivir de cualquier manera, no tener un buen vestido porque esto es malo, no tener unos buenos zapatos porque es malo, pero porque aquí lo dice la palabra, si lo malentendemos, pues mal estamos. Así es, claro. Así que entonces es importante saber esto y tener en cuenta que tenemos que darle el contexto completo a la palabra. Y terminamos con este, ¿no? Sí, un segundo, un 6, segundo, un 10, segundo. tranquilo. Aquí hay algo muy importante. Que tengan bien, que hagan bien, y que sean ricos en buenas obras, y esto es tremendamente importante. Sí, Las buenas obras son las que nos van a meter ese círculo en de ese círculo, bendición. ¿sí? En esa rueda de bendición que nos va a Ujú, alcanzar todos los días, lo que dice en ujú. Deuteronomio 28:1, que Claro que las bendiciones nos sí, nos alcanzarán alcanzan todos todos los los días de días de nuestra nuestra vida. vida. Sí, ahí se cumple la palabra. Pero Así ¿cuándo? mismo. Cuando hacemos buenas Buenas obras. El obras. punto es, si no tenemos para hacerlas, ¿qué hacemos ahí? Ups, Por ahí se me eso, dejaste. por eso es que Dios está interesado en bendecirnos para que nosotros hagamos las buenas Ah, obras. ok, ok. ¿Sí? Ahora, Ahora sí pasamos a al 6:10. 6:10. ¿Ok? 6:10 donde Dice, se... sí, porque dice, porque la raíz de todos los males es el amor. Quiero que se queden con estas palabras muy fuerte. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dolores. Mira, algo tremendo que dice el apóstol Pablo. Yo sé vivir cuando tengo y sé vivir cuando no tengo. Y yo creo que ahí sacaban esa frase que Sí. yo decía en el episodio pasado, ¿no? Pero es saber que cuando no tengo, yo le doy gracias a Dios, le doy gloria a Dios, bendigo a Dios, honro a Dios. Y cuando tengo, Lo sigo haciendo. le doy gloria a Dios, honro a Dios, bendigo a Dios, le doy gracias a Dios. Porque si no, ahí es cuando nosotros tenemos que vivir bajo sufrimiento. ¿De qué sirve tener un montonón de dinero Ujú. cuando vivo padeciendo, sufriendo? Tengo a mi familia rota, tengo a mis hijos Que no sé dónde están. ay, haciendo cosa y media, Ujú. o sufre de enfermedades que son prácticamente incurables y que, bueno, en fin, Sí, entonces yo realmente lo que aquí puedo rescatar dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. O sea, quiere decir que hay personas que han hecho sus riquezas de mala manera, que se han apartado de la fe. Ahora, lo decíamos estos días, ¿qué es realmente la fe para una persona? La fe es lo que hace que tus pensamientos estén bien, tus emociones estén bien, físicamente estés bien, ¿sí? O sea, es tremendo la fe. Ahora, esta gente se apartó de la fe, por eso es que ahora, cuando no tenía ningún dolores, no pasaba dolores, ahora que tiene, no le haya sentido la vida, no le haya sentido a lo que tiene, ¿sí? O sea que aquella persona que se apartó de la fe, literalmente tiene que prepararse para para vivir sufrir. una vida de dolores, y es en plural. Ujú. No habla de uno, de dolores. Por eso es que, vuelvo y reitero, o sea, no le haya sentido a la vida, no le haya sentido a lo que tiene. Es tremendo porque Dios le quitó la facultad de poder disfrutar de esa riqueza que lo hizo de mala manera. Y lo que realmente Dios anhela es que hagamos las riquezas de la manera correcta y Él está dispuesto a dárnoslas y sin pedirlo, porque Claro, somos sus hijos. sus hijos. Claro, mi amor, pero es que no solamente es eso, no solamente que haga las riquezas de manera ilícita, porque yo las puedo hacer de manera lícita, lo puedo hacer bien, todo correcto, pero cuando tengo, se me ha olvidado quién es el que me ha bendecido, de dónde es que viene la riqueza, quién es el que me ha dado la sabiduría.
Y ahí es cuando decimos, bueno, ya Dios aquí pasa a un segundo plano. Entonces yo lo bajo, no sé si ya lo había dicho al principio o en el episodio pasado, que dejamos ponemos en el altar a otro Dios y quitamos a nuestro Padre, a nuestro Rey, que él Al fue que nos bendijo, al que nos ve, al que nos sacó de la exactamente, pobreza. exactamente, al que nos sacó, como dice el Salmo 134, que tenemos que recordar que le dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Salmo 103, pero te corrijo ahí. 103. Sí. Vale, entonces él fue el que nos sacó. Entonces, cuando obtengamos esas riquezas, recordemos dónde estábamos, de dónde nos sacó, de dónde nos tomó y a dónde Él nos introdujo para estar muchísimo mejor. Entonces, no es apartarnos de la fe, es mantener siempre nuestra fe, nuestra mirada puesta en el dador de la vida. De la vida. Así es. ¿Nos despedimos? Con esto nos despedimos, le damos gracias primero que todo a Dios, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Síganos, suscríbanse, que la suscripción es totalmente gratuita. Recuerden dejar sus comentarios, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios. Y ya con esto terminamos el día de hoy. Les mandamos un beso. Bendiciones, un abrazo. Los amamos.